Bienvenidos a esta unidad donde vamos a ver un ejemplo de cómo se trabaja el gráfico de probabilidad para identificar si nuestros datos siguen o no una distribución normal. En este ejemplo tengo abierto el archivo de los tiempos donde están los 30 datos que tomamos con el cronómetro, y lo que vamos a hacer es que vamos a ver antes de hacer la capacidad del proceso si nuestros datos siguen una distribución normal. Recuerden que hasta este punto es importante que antes de revisar normalidad de los datos sepamos si nuestros datos ya vienen de un proceso controlado. Para hacer el gráfico de probabilidad vamos a ir a gráfica, vamos a bajar hasta donde dice gráfica de probabilidad. Se puede escoger individual o múltiple dependiendo del número de operadores que tenemos o el número de turnos o si tenemos los datos ya segregados de una forma que puedan ayudarnos a entender mejor el proceso. En este caso, como tengo una sola columna de datos, le voy a dar individual. Le damos aceptar, entramos tiempos y le damos nuevamente aceptar. En este caso, el gráfico de probabilidad muestra que los datos no siguen una distribución normal. Como pueden ver, los datos no se alinean a mi línea de probabilidad, y aunque los datos se mantienen dentro del intervalo de confianza, uno de los puntos importantes a revisar acá es el valor P. El valor P 0.038 significa que tengo un valor menor a 0.05, lo que significa que mis datos no siguen una distribución normal. En este caso estamos escogiendo el valor de 0.05 porque estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%. En este caso nos toca revisar las 5 razones por las cuales nuestro proceso o nuestros datos no siguen una distribución normal. Recuerden que el objetivo de un proyecto de mejora continua o de Six Sigma no es que los datos sigan una distribución normal, es que entendamos la distribución para saber qué tipos de herramientas aplicar, y también asegurarnos de que si nuestros datos no siguen una distribución normal, no es por causa de nosotros. Voy a revisar algunas de las razones rápidamente por las cuales los datos pueden no seguir una distribución normal. Una de las razones es que tenga datos atípicos. La herramienta para revisar datos atípicos, y más adelante vamos a revisar estas herramientas, es el gráfico de cajas. Voy a ir a gráfica de cajas, voy a escoger simple, voy a entrar los tiempos y le doy a aceptar. Como podemos ver, el gráfico de cajas no muestra datos atípicos. Un gráfico de cajas muestra datos atípicos cuando tenemos un asterisco. La segunda razón o otra de las razones es que tenga varias poblaciones. Entonces, para eso se utiliza el histograma. Vamos a ir a histograma, le voy a dar simple, escojo los tiempos nuevamente y le doy a aceptar. El histograma se supone que nos muestre una distribución simétrica. En este caso pareciera ser que tengo dos picos, pareciera ser. Vamos a necesitar más datos, vamos a necesitar más información. Entonces puede ser ese el problema que estemos teniendo, que tenemos datos que no son de la misma población. Bueno, dejemos ese punto aquí y voy a revisar, le voy a dar control D, y lo que voy a hacer es que voy a ir a los datos que tengo de la catapulta, donde tenemos los lanzamientos del operador 1 y el operador 2. En este ejemplo de la catapulta le vamos a dar nuevamente gráfica de probabilidad. Vamos a hacerlo todo como un solo set de datos. Vamos a ir a individual, vamos a escoger distancia, le damos a aceptar
Y aquí vemos otra razón. Nuestros datos no siguen una distribución normal. Aquí sí tenemos puntos fuera de mis intervalos de confianza, pero recuerden que esto viene de un proceso no controlado. Voy a ver si en este caso sí puede aplicar el tema de que tengo dos o más poblaciones. Voy a repetir el gráfico de probabilidad y esta vez voy a escoger múltiple porque lo quiero separar, tomar la distancia y separarla por el operador. Le damos a aceptar y aquí vemos operador 1 con un valor P de 0.233 tiene una distribución normal. Operador 2 con un valor P de 0.041 no tiene una distribución normal. Entonces lo más probable es que estemos trabajando con dos poblaciones diferentes. El comportamiento entre los operadores no es el mismo. Si le damos a gráfica, histograma, le voy a dar simple nuevamente, voy a escoger la distancia, vamos a ver cómo se ve. Aquí se ve, como no son muchos datos, pues no da para mostrar una distribución. Si fuéramos a dividirlo por los operadores, le voy a dar histograma y le voy a decir que me lo muestre con ajustes y grupos. Le doy a la parte de distancia, que es lo que vamos a analizar, y lo vamos a dividir por el operador. Aquí vemos que se ve una diferencia en el tema de la desviación estándar, lo que puede hacer que se generen dos picos en nuestros datos. O sea, tenemos dos comportamientos diferentes y por eso los datos no siguen una distribución normal. Es importante que al momento de recolectar los datos contemos con esta información de trazabilidad. Es algo que se habla desde cuando se comienza a recolectar datos, desde el plan de recolección de datos. El tener trazabilidad para que podamos hacer estos tipos de análisis con estas herramientas va a ser importante. Más adelante en la fase de analizar se trabajan estas herramientas para que entendamos bien cómo se distribuyen los datos o cómo presentar resultados en nuestros procesos. Otra forma de hacer la prueba de normalidad es con una herramienta que se llama prueba de normalidad. Nosotros preferimos utilizar el gráfico de probabilidad porque el gráfico de probabilidad, además de dar el valor P, nos da los intervalos de confianza. Si le damos, le voy a dar control tab para ir a a este gráfico de probabilidad. Si descansamos el mouse, el cursor, sobre la línea, miren que sale la tabla de probabilidad. Esa tabla de probabilidad nos ayuda a identificar rangos operativos, especialmente cuando estamos buscando identificar garantías dentro de nuestro proceso. ¿Cuáles son esos límites que podemos operar dependiendo del porcentaje de los datos que cae dentro de esos límites? Vamos a ver entonces cómo se hace la prueba de normalidad, que es este mismo gráfico de probabilidad pero sin los intervalos de confianza. Vamos a dar a estadísticas, estadística básica y vamos a ir hasta donde dice prueba de normalidad. Variable distancia, le damos a aceptar. Y miren que sale el mismo gráfico, da los mismos resultados, pero esta vez no nos da los intervalos de confianza. Por eso es preferible utilizar el gráfico de probabilidad. Como tarea, vamos a hacer el gráfico de probabilidad y enviarlo a nuestro instructor. El gráfico lo vamos a hacer con los datos del cronómetro y con los datos de la catapulta. Los datos del cronómetro como individual, los datos de la catapulta como individual y luego los datos de la catapulta por operador. Vamos a ver qué tan normales son nuestros datos.